Simón y yo somos gemelos. Con el tiempo, uno de nosotros se presentó como Omega y el otro como Beta. Yo fui quien se convirtió en Omega. Mis padres pensaron que mi hermano, al ser Beta, sufriría prejuicios. Así que me pidieron que siempre cediera, que lo entendiera más. Desde la diferenciación, pasé a ser alguien que siempre debía servirle. El chico mayor del vecindario, del que estuve enamorado durante años, se presentó como Alfa. Nuestra compatibilidad era muy alta. Casarnos parecía algo natural. Hasta que una noche, después de beber, me preguntó con dolor: ¿por qué el Omega fuiste tú y no Simón? Miré a Octavio Delgado perder el control. Mientras tanto, recogía el salón que había dejado hecho un desastre. ¿Por qué Simón no es Omega? ¿Por qué tú? Octavio cayó en el sofá y volvió a beber. Por dentro sentí un nudo en el pecho, pero sonreí con ironía. Yo también habría querido ser Beta. Esa frase lo enfureció. Me sujetó con brusquedad. Camilo, deja de fingir humildad. Te llevaste lo mejor y todavía te quejas. ¿Sabes lo mal que lo pasó Simón por tu culpa? Intenté apartarlo, pero la diferencia entre Alfa y Omega era evidente. Caí al suelo, con el cuerpo dolorido. Él no se detuvo. No hubo palabras de consuelo. No hubo cuidado. Como tantas otras veces, perdí la conciencia en medio del caos. Cuando desperté, estaba cubierto de moretones, solo en la cama. La otra persona ya se había ido. En la mesilla había una nota. Lo siento por anoche. Hoy tómate el día libre. Forcé una sonrisa y abrí el último cajón. Dentro había muchas notas parecidas. Guardé el papel, me arrastré hasta el teléfono y al ver la hora me sobresalté. Ignorando el dolor, me vestí a toda prisa y salí a trabajar. Trabajo en un instituto de investigación biológica de renombre mundial. Después de la diferenciación en la preparatoria, mis notas mejoraron cada vez más. Las de Simón empeoraron. Mis padres lo atribuyeron a su condición y comenzaron a cuidarlo con aún más dedicación. Nuestra situación económica no era buena. Gran parte del dinero se iba en suplementos para Simón. Yo apenas recibía lo suficiente. Durante casi toda la preparatoria, comí pan seco en la cafetería y bebí caldo gratuito. Aún así, logré ingresar a la mejor universidad. Simón solo consiguió entrar a un instituto técnico. Se quejó, pero el sistema federal controla estrictamente la suplantación de identidad académica. Aunque nos parecemos mucho, no pudo ocupar mi lugar. Al llegar al instituto, el jefe del grupo me llamó, como esperaba. Camilo, este mes llegaste tarde 5 días. Si tienes algún problema con este trabajo o conmigo, puedes irte. No desperdicies recursos aquí. Respondí con nerviosismo. No es así, lo siento. Tendré más cuidado. Aquí no necesitamos gente inconstante. No recibirás ningún trato especial por ser Omega. Si no puedes cumplir el horario, vuelve a casa y deja este puesto. Salí en silencio y regresé a mi estación. El hambre y la tensión me provocaron un dolor intenso en el estómago. No me atreví a ir al comedor. Busqué analgésicos y medicamentos, los tomé con agua fría y seguí trabajando. El nuevo jefe es un genio reconocido. Un alfa de apenas 30 años, con logros que superan al 99% de sus colegas. Aún no ha recibido ciertos títulos solo por su edad. Su talento va acompañado de un carácter difícil. Aún así, trabajar bajo sus órdenes es una oportunidad invaluable. No quiero ser descartado. Como uno de los pocos Omega del instituto, debo esforzarme el doble. Solo así puedo competir en igualdad de condiciones. Salí del instituto a las 10 de la noche. Nada más encender el teléfono, Octavio llamó. ¿Sabes qué día es hoy? Date prisa y vuelve a casa de mis padres. Colgó sin esperar respuesta. Revisé el calendario. Era mi cumpleaños. También el de Simón. Al llegar, recibí 3 miradas de reproche, de mis padres y de Octavio. Simón ni siquiera me miró. Hablaba animadamente con él. Desde su diferenciación, dejó de verme como su hermano mayor. Miré la mesa. Ya habían terminado de cenar. Del pastel solo quedaban restos. Mi padre frunció el ceño. Camilo, ¿por qué tenías el teléfono apagado? Así no podemos encontrarte. Mi madre añadió. Todos te estaban esperando. Eres el mayor, deberías ser más responsable. Simón estiró la mano sin mirarme. ¿Y mi regalo? Dejé el maletín y me cambié de zapatos. Mis pantuflas estaban viejas y desgastadas. Las de Simón eran blancas, casi nuevas. No respondí. Estaba demasiado cansado. Fui a la cocina a servirme comida, pero la olla estaba vacía. Desde la otra habitación, mi madre dijo, creo que hoy cociné poco. Ya habrás comido, ¿no? En todo el día,
solo había almorzado en el instituto. Mi estómago volvió a doler en silencio. Mi rostro se volvió pálido. Octavio entró en la cocina y me sujetó con fuerza por la nuca, hablándome en voz baja con tono severo. Camilo, ¿a quién le estás poniendo esa cara? Hoy es el cumpleaños de Simón, no le arruines el día. Liberó su aroma característico, cargado de advertencia. Mi cuerpo reaccionó con tensión inmediata. Como Omega, mi instinto reconocía a quien me había marcado, incluso cuando mi mente se resistía. Mis padres eran Beta. En esa casa, solo él y yo percibíamos esa presión invisible. Por eso actuaba sin ningún reparo. Colocó una pequeña caja en mis manos. Este es el regalo que le das a Simón. Lo seguí hasta la sala y entregué la caja. ¡Feliz cumpleaños! Simón la abrió y sus ojos se iluminaron. Es precioso. Dentro había un anillo con un diamante rosado, elegante y costoso. Se lo puso con cuidado y sonrió dulcemente a Octavio. Gracias, Octavio. Bajé la mirada. Todos sabían perfectamente quién había comprado el regalo. Y aún así, debía pasar por mis manos. ¿Yo era solo una pieza más en su juego? Después de admirarlo un rato, Simón volvió a mirarme. Hermano, quiero comprar una casa. El lugar donde alquilo casi no tiene luz y mis compañeros hablan mal de mí a escondidas. Su expresión era de total vulnerabilidad. Mis padres reaccionaron de inmediato. Camilo, ayúdale a comprar una casa. Trabajas en el instituto, tienes un sueldo estable. Exacto, tú paga la casa y nosotros nos encargamos de la reforma. Sentí un cansancio profundo. ¿Saben lo caro que es vivir en la capital? No puedo permitírmelo. Soy solo un investigador de nivel básico. Mi salario mensual no alcanza ni para 1 metro cuadrado. Mi padre se enfureció. Tu madre y yo nos esforzamos tanto para criarte, ¿y así es como nos lo agradeces? Si no fuera por nosotros, ¿habrías estudiado en una universidad tan buena? ¿Tendrías este trabajo? Sonreí con amargura. Entré a la universidad y al instituto por mi propio esfuerzo. A Simón, al que tanto cuidaron, solo le alcanzó para un instituto técnico y ahora trabaja como DJ en un bar. Mis palabras provocaron la ira de los 4. La presión volvió a cerrarse sobre mí. Me llevé la mano al estómago, mareado. Mientras tanto, quien causaba todo aquello consolaba a Simón con voz suave. No te preocupes. Yo la compraré. Elige la zona y el tipo de vivienda. Iré contigo. Simón sonrió al instante. Gracias, Octavio. Mis padres suspiraron aliviados. De verdad eres muy considerado. Gracias por cuidar de Simón y tener paciencia con Camilo. Sí, que Camilo se haya casado contigo es una suerte enorme. De regreso a casa, Octavio conducía con el rostro oscuro. Camilo, sabes perfectamente que los estudios son el punto sensible de Simón, ¿y aún así lo provocas? Qué mala suerte tuvo al tener un hermano como tú, incapaz de hacer nada por él y solo de hacerlo sentir mal. La presión invisible no me abandonaba. Mi alfa no me amaba. Me despreciaba. No entendía cómo mi vida había llegado a este punto. Antes, Octavio era amable. Reía con facilidad y tenía paciencia con los dos. Cuando mis padres empezaron a favorecer a Simón tras la diferenciación, él incluso me consolaba. Esa noche, por primera vez, no perdí el conocimiento. Reuniendo fuerzas, le dije, Octavio, quiero divorciarme. Él solo me miró por el retrovisor y se burló. Ni lo sueñes. Me lanzó una caja. Venía de regalo con el anillo. Es tu cumpleaños. La caja estaba abierta. Dentro había una simple cadena de plata. Sentí un frío profundo en el pecho. Mi vida era igual que esa cadena. Un simple complemento. Camilo, mientras te comportes, no te faltará nada de lo que te corresponde. Hundí el rostro en la almohada. No quería seguir escuchando palabras que sonaban a limosna. Al día siguiente volví a llegar tarde. No solo llegué tarde, también tenía fiebre. Pero cuando por fin entré al instituto, me alegré de estar enfermo. Aunque había llegado fuera de hora, el hecho de presentarme con fiebre y seguir en mi puesto hizo que, por una vez, el jefe no me reprendiera. En lugar de eso, me dijo que regresara a descansar. El instituto es para trabajar, no para recuperarse. Y no pienses en enfermarte con sueldo pagado. No quería volver a casa. Así que reuní valor y insistí. Jefe, estoy bien. No quiero descansar cobrando. Puedo trabajar. Me quedé en el laboratorio sin moverme. Él no se molestó en echarme. Por la tarde llegó una noticia aún mejor. Todo el personal deberá desplazarse a la zona montañosa. Salimos mañana. Quien no pueda ir, que lo informe ahora. Tras decirlo, el jefe me miró directamente. Camilo no irá.
La alegría que acababa de nacer se apagó de golpe. Me levanté de inmediato. ¿Por qué yo no? Estás enfermo. Y además, eres Omega. No es conveniente. Sonaba a consideración, pero en realidad era discriminación laboral. Repliqué sin dudar. Mi estado físico no es un problema, y no creo que sea inconveniente. Después de insistir, recibí una mirada de fastidio y el permiso para unirme al grupo. Esa noche, al volver a casa, empecé a preparar el equipaje. Cuando Octavio supo que iba a viajar, con ese trabajo que no gana nada, siempre horas extra y ahora viajes, no sé qué sentido le ves. Yo sí lo sabía. No tener que verlo a él. Aceleré el ritmo al guardar mis cosas. Mañana vuelo temprano. Esta noche no puedo. No me escuchó. Después de ducharme, me mantuvo despierto hasta las 2 de la madrugada. Camilo, deja ese trabajo. Yo te mantengo. No ganas dinero y siempre estás ocupado. Un Omega debería quedarse en casa. Entre la confusión, creí oírle decir, Camilo, ten un hijo para mí. Te pareces tanto a Simón, el niño también se parecería a él. Sentí como si mi conciencia flotara fuera de mi cuerpo. Todo era irreal, como una pesadilla. La fiebre volvió. Por suerte había puesto muchas alarmas. A las 7 de la mañana desperté empapado en sudor, más enfermo que antes. No tenía fuerzas. Aún así, me levanté para irme. Octavio estaba en la habitación, con el rostro oscuro. En el suelo había varios despertadores rotos. ¿Cuántas alarmas pusiste? No respondí. Arrastré la maleta y salí. Descansa un poco más. ¿Qué clase de trabajo es ese que no te deja parar? Detrás de mí, volvió a lanzar cosas contra el suelo. Conocía su intención. Quería que dejara de trabajar, que dependiera solo de él. Si yo me volvía inútil, nunca me atrevería a pedir el divorcio. Así podría seguir ayudando a Simón bajo el nombre de familia. Mis sueños y mis decisiones no le importaban. El objetivo del viaje era encontrar una planta alpina conocida como medusa de nieve. La medusa de nieve tiene afinidad con el aroma de los Omega. Nuestro proyecto consistía en extraer compuestos para aliviar el dolor del proceso de eliminación de marcas. Cuanto mayor es la compatibilidad, más doloroso es el procedimiento y mayor el riesgo psicológico. Si el experimento funcionaba, sería una nueva oportunidad para los Omega. El primer día en la meseta, casi todos sufrieron un fuerte mal de altura, incluso los alfa más fuertes. Solo el jefe parecía inmune. La única beta del grupo estaba en la cama de al lado, con oxígeno. Dicen que el jefe creció en zonas de altura, comentó. No sé si será verdad. Pensé en su aspecto, alto, piel clara. No lo parece, respondí con cautela. Como nadie podía moverse bien, obtuvimos 2 días completos de descanso. 2 días sin reproches, sin burlas, sin presión laboral. ¿Cómo vivir en un sueño? Después, nos dividieron en parejas para buscar la medusa de nieve. Por sorteo, quedé con el jefe. Ignorando las miradas de lástima, seguí su paso. El guía nos llevó por la montaña. Tuvimos mala suerte. Se produjo una avalancha. El jefe reaccionó rápido y me arrastró a una cueva protegida del viento. El guía se perdió. Dentro solo quedábamos él y yo. Me acurruqué en un rincón, temblando. La fiebre no había terminado. El frío me mareaba. Pensé que quizá moriría allí. La idea no me resultó tan terrible. Morir en esa inmensidad parecía casi pacífico. Sentía frío y calor al mismo tiempo. Cada vez más frío. Cuando creí que no resistiría, unos brazos cálidos me rodearon. Al despertar con sed, me di cuenta de que estaba entre sus brazos. Se había abierto la chaqueta y me cubría por completo. «Agua», murmuré. «No hay», respondió con frialdad. Abrí los ojos. Su rostro estaba muy cerca. Intenté apartarme, pero me sostuvo con firmeza. «Si quieres congelarte, sigue moviéndote». Me miró con seriedad. Por eso digo que los Omega no son adecuados para este tipo de exploraciones. Cualquier alfa aguantaría mejor. No pude refutarlo. «Gracias. Deberías darme las gracias». No supe qué decir. Me quedé quieto, hecho un ovillo. Entonces percibí un aroma muy particular. Era tenue, pero sorprendentemente agradable. Levanté la cabeza y miré alrededor. «¿Qué estás mirando?» Mi movimiento creó un pequeño espacio entre nosotros. El aire frío se coló de inmediato y me hizo estremecer. «Hay un aroma, es agradable». Bajo su mirada, me di cuenta con retraso. Ese olor debía de ser su aroma alfa. Y yo, un Omega casado, decir algo así era completamente inapropiado. Sentí el rostro arder. Él permaneció tranquilo. «Gracias. El tuyo tampoco es precisamente agradable».
Bajé la cabeza. El rubor desapareció de golpe y mi cara se volvió pálida. Entre Alfa, los aromas se rechazan, añadió. ¿Tienes pareja? Tardé un segundo en reaccionar. Estoy casado. Ah, sí, lo siento. Gracias. Mi matrimonio, en efecto, merecía ese pésame. Pero no era algo que tuviera que explicar a un superior. Sin darme cuenta, seguí respirando su aroma. En teoría, un omega completamente marcado debería sentirse incómodo ante el aroma de otro alfa. Pero con él no ocurría. Tuve una suposición absurda, pero lógica. Nuestra compatibilidad debía de ser alta. Más alta incluso que la mía con Octavio. El silencio me venció y volví a dormirme. Desperté sobresaltado por el ruido. En cuanto abrí los ojos, el jefe se apartó. El equipo de rescate ha llegado. Miré el móvil. No habían pasado ni 5 horas. El rescate había sido rápido. Varias personas entraron y se volcaron de inmediato en atenderlo. No era de extrañar. Era un investigador casi de nivel nacional. Yo quedé a un lado, sacudiéndome la nieve del cuerpo. Cuando estaba a punto de salir con el grupo, percibí de nuevo ese aroma familiar. Miré al jefe, rodeado de gente, y dudé. ¿Por qué en la cueva había otro olor tan parecido al suyo? ¿A qué esperas? ¿Te has encariñado con la cueva? Muévete. Se giró y, de inmediato, todas las miradas cayeron sobre mí. Señalé hacia arriba con rigidez. Creo que hay algo allí. Encontramos la medusa de nieve. Nadie esperaba que fuera tan sencillo. Esa planta, que solo existía en relatos de pastores, crecía en cuevas húmedas y protegidas del viento. Bajo la luz, tenía un blanco iridiscente, casi multicolor. Su forma recordaba a una medusa, aunque en realidad era un tipo de hongo. Fue inesperado descubrir que el reflejo aromático de alguien tan frío como él fuera una criatura tan delicada. Tras una semana en la montaña y reunir suficientes muestras, regresamos. Volví a casa agotado. Al abrir la puerta, vi a Octavio en la sala, acompañado de un desconocido. Ese hombre se parecía a Simón, especialmente en los ojos. Al verme, abrió los suyos como un animal asustado. ¿Quién eres? El inquilino. Continúen. Arrastré la maleta hacia la habitación secundaria. Pero Octavio, con expresión extraña, dijo de pronto al otro hombre, vete. Luego se acercó a mí. Me sentí irritado. Octavio siempre era así. En cuanto encontraba a alguien que le recordara más a Simón, cambiaba de objetivo. Intenté cerrar la puerta, pero me lo impidió. Me empujó dentro de la habitación. ¿De quién es el aroma que traes? ¿Me has sido infiel? Tardé un segundo en entender. Tal vez era el aroma del jefe. La ira me invadió. Sí, fui infiel. Por favor, divórciate de mí. El golpe llegó de repente. Sentí el rostro arder y la vista nublarse. Lo sabía, gritó. Simón tenía razón. Eres un omega sin moral. Las lágrimas no se detuvieron. No pude soportarlo más. En el forcejeo, algo ocurrió. El caos. Los gritos. Luego, un impacto brutal. Mi cuerpo cayó al suelo. Todo se volvió blanco. El dolor era insoportable. Vivir dolía demasiado. Quería desaparecer. La conciencia se apagó. Desperté en una sala común, tras haber pasado por cuidados intensivos. Vi a mis padres y a Simón. Simón estaba fuera de sí. Camilo, ¿cómo pudiste hacer algo así? Has arruinado la vida de Octavio. Mis padres también hablaron. Camilo, él ha ayudado tanto a nuestra familia, ¿cómo pudiste llegar tan lejos? Ve a disculparte. Aunque tengas que suplicar. Los miré. Sentí que todos estaban fuera de sí. Giré la cabeza hacia la enfermera que ajustaba el suero. Por favor, contacte con la Asociación de Protección Omega. Ella asintió de inmediato. Pero Simón la detuvo. No te metas. Es un asunto familiar. Cerré los ojos. No quise complicarle las cosas. Entonces llamé a mi trabajo, dije. Diga que he tenido una pérdida y necesito permiso. Le di el número. Ella se fue enseguida. Después de eso, no volví a hablar. No importaba lo que esas 3 personas dijeran a mi lado. Yo mantenía los ojos cerrados, sin responder. Camilo, ¿cómo pude criar a un hijo tan cruel? Decía mi madre. Octavio es tu esposo. ¿Qué problema no se puede hablar con calma? Él ha sido tan tolerante con nuestra familia. ¿No es lo mínimo que tú también lo seas con él? Solo perdiste al bebé, pero Octavio sufrió mucho más. ¿Sabes lo grave que es lo suyo? Eres realmente terrible. Si la familia Delgado decide vengarse de nosotros, ¿qué haremos? Debes pedirle perdón, cueste lo que cueste. De pronto, la puerta de la habitación se abrió.
Las voces se detuvieron de golpe. Abrí los ojos y lo vi, de pie en la entrada. Era el jefe del equipo. Quise decir muchas cosas. Que gracias por venir. Que por favor ayudara a contactar a la Asociación de Protección Omega. Que tal vez necesitaría ausentarme un tiempo del trabajo. Pero al final, lo único que salió de mis labios fue: Braulio, sálvame, por favor. Las lágrimas me nublaron la vista. Desde que desperté no había llorado, pero en ese momento ya no pude contenerme. De verdad, ya no podía seguir soportándolo. Mis padres y Simón se quedaron paralizados. Simón miró al recién llegado y se sonrojó un poco. Disculpe, ¿usted quién es? Braulio ni siquiera le dedicó una mirada. El rostro de Simón pasó del rojo al blanco. Braulio se acercó, y yo me aferré a él como si fuera mi última esperanza. Por favor, llévame contigo. Está bien. Ya basta de llorar. Mis padres y Simón estallaron de inmediato. Oiga, ¿a dónde se lo lleva? ¿Quién es usted? Suelte a nuestro hijo. Camilo, ¿qué relación tienes con este hombre? No me digas que nos engañaste. Pero ninguno logró acercarse. Los guardaespaldas de Braulio los detuvieron sin esfuerzo. Braulio me sacó de allí en brazos, y me trasladó a un hospital público bajo la protección de la Asociación Omega. Presenté una demanda contra Octavio. Solicité el divorcio, y entregué todas las pruebas que había reunido durante 3 años de matrimonio. El divorcio se resolvió sin problemas, pero lograr que él enfrentara consecuencias legales fue mucho más difícil. Aunque solo era un hijo no reconocido de la familia Delgado, ellos intervinieron para proteger su reputación. Yo ya lo había previsto. Si Braulio no hubiera aparecido, probablemente ni siquiera habría podido contactar con la Asociación Omega, y aunque lo hubiera logrado, mi propia familia habría arruinado todo. Esta vez me atreví a hacerlo, no solo por desesperación, sino porque había sido asignado oficialmente al equipo de Braulio. Braulio tenía mal carácter, pero protegía a los suyos. De madrugada no podía dormir. Me senté junto a la ventana. La puerta se abrió de pronto. ¿Contando estrellas? Baja de ahí. No me moví. Lo miré. ¿Por qué has venido? ¿Tengo que darte explicaciones? Baja. Obedecí en silencio. No te muevas. Apenas mis pies tocaron el suelo, me detuvo con voz firme. Me encogí sin saber que había hecho mal. Él avanzó a grandes pasos. Me levantó como si fuera un niño, y me dejó con cuidado sobre la cama. Lo siento. Solo entonces resopló con frialdad. Si sabes que lo hiciste mal, aprende a cuidarte mejor. Comprendí mi error. Debía haber dormido antes. Así no estaría siendo regañado por el gran demonio a medianoche. Braulio me acomodó las mantas, y encendió el aroma relajante junto a la cama. Seguro es porque trabajas demasiado poco. Tus neuronas están aburridas y por eso no duermes. Recupérate bien. Cuando sanes, volverás al instituto a trabajar como siempre. Suspiré. Mi futuro parecía aún menos alentador. De pronto dijo, con voz más suave: la investigación sobre la medusa de nieve ya entró en la segunda fase. Descansa bien. Cuando estés mejor, podrás hacer la limpieza de marcas. No será doloroso. No tengas miedo. Apreté las sábanas y lo miré. Su rostro mostraba un cansancio leve. ¿Has estado trabajando horas extra en este proyecto? Sí. ¿Por qué? Porque me ofrecía dedicar mi vida a las ciencias de la vida. Hice un pequeño puchero. Eso suena demasiado perfecto, poco creíble. Entonces diré que estoy dispuesto a sacrificar mi cabello, por la felicidad de los Omega. Miré su cabeza, aún llena de pelo. Pero tú no eres Omega. ¿Cómo podría un alfa entendernos de verdad? Sin embargo, Braulio dijo: soy alfa. Cuidar y proteger a los Omega es parte de mi naturaleza. Nunca había escuchado algo así. Si eso fuera cierto, ¿cómo pudo Octavio hacerme tanto daño? Después de un largo silencio, pregunté: ¿entonces, en tus ojos solo soy un Omega más? ¿Me ayudas solo porque soy Omega? Braulio sonrió levemente. No, te ayudo porque descubrí que tienes un talento científico único. Eres un tesoro para la investigación en ciencias de la vida. ¿Preferías que dijera eso? Duerme. En los sueños todo es posible. Cerré los ojos. Pensé que con alguien a mi lado me costaría más dormir, pero pronto caí en un estado somnoliento. Justo antes de quedarme dormido por completo, escuché su voz, muy baja: te ayudo solo porque eres tú. No necesitas ninguna etiqueta para merecer amor. Buenas noches, Camilo. La puerta se abrió y se cerró. Braulio se fue, y yo, otra vez ya no pude dormir. ¿Merezco ser amado?
No lo sé. Mis padres no me amaron. Mi ex esposo tampoco. Cuando salió el fallo contra Octavio, mis padres aceptaron un acuerdo, sin siquiera consultarme. Camilo, recuerda esto, me dijo él en la primera llamada tras salir. Nunca escaparás de mí. Su voz era oscura, opresiva, como si aún quisiera dominarme. Pero enseguida cambió de tono. Ahora tú también has cometido errores. Estamos a mano. No te guardo rencor por lo que pasó. Volvamos a intentarlo. Camilo, tengamos otro hijo. Sus palabras se volvieron suaves, insistentes, pero yo solo sentí un frío que me recorrió entero. El miedo de pasar el resto de mi vida bajo su sombra. Me oprimía el pecho. No quería seguir viviendo así. El día que me dieron el alta, no volví a casa. No tenía a dónde ir. Me cubrí el rostro y entré al edificio del Grupo Delgado. Subí por las escaleras hasta lo más alto. Desde allí, dejé caer los documentos que llevaba conmigo. Eran pruebas. Eran años de silencio. Eran mis heridas. La gente comenzó a reunirse abajo. Las miradas se alzaron. Los empleados llegaron primero. No se acerquen, dije con calma. Si lo hacen, daré un paso más. Tranquilo, por favor. Podemos hablar. Quiero ver a Vicente. No a Octavio, sino al heredero legítimo de la familia Delgado. Cuando llegó, mantuvo la compostura. Dime qué quieres. Puedo ayudarte. Baja primero. Negué con la cabeza. No vengo a pedir nada. Vengo a ofrecer una colaboración. Si caigo, tú podrás acabar con todo esto. Con él. Con quienes me destruyeron. El sudor frío le recorrió la frente. Vivo también puedo ayudarte, e insistió. Confía. No, no lo creo. Di un paso atrás. Entonces escuché una voz conocida. Camilo, era Braulio. Me detuve. Baja, por favor, dijo. No te pongas en peligro. Se veía agotado, como si no hubiera descansado en días. El experimento de la medusa de nieve funcionó, continuó. No vine antes porque estaba en la fase crítica. Quería terminarlo pronto, para que tú pudieras liberarte de todo aquello. Por primera vez, habló sin dureza. Sonreí levemente. Gracias, Braulio, pero ya no es necesario. Si lo es, mientras estés vivo, todo lo que desees, puedo ayudarte a lograrlo. Lo miré sin entender. Él guardó silencio un segundo y luego dijo, entrégame tu vida. Yo me haré responsable de ella. Haré que quienes te dañaron enfrenten las consecuencias. Confié en él. Trato hecho. Me dejó a salvo, con firmeza. Su abrazo dolió un poco, pero no dije nada. Quizá él salía perdiendo. Yo ya no quería vivir. Gracias a Braulio, el caso fue reabierto. Octavio recibió una condena severa. Y fue expulsado por completo de la familia Delgado. Perdió su nombre, su protección, su poder. El resto de su vida sería silenciosa y limitada. Braulio me acarició la cabeza. Ve con el terapeuta. Dentro me esperaba un médico Omega, de voz tranquila. Hablamos largo rato. Cuando salí, Braulio seguía allí. Al día siguiente fue la limpieza de marca. Antes de entrar, me dijo, otra noticia. Hoy Simón tuvo un accidente grave. Sonreí, con una calma inesperada, y entré al quirófano. Durante la anestesia, recuerdos antiguos cruzaron mi mente. Aquel día, años atrás, cuando caí y nadie me preguntó si estaba bien. Solo consolaron a quien me había hecho daño. Cuando desperté, mis ojos ardían. Tal vez había llorado demasiado. Al abrir los ojos, lo primero que vi fue un teléfono apuntándome. Detrás de él estaba la cara de Braulio. Estás llorando como una rana. Qué feo, se burló. Antes de que guardara el móvil, todavía escuché el sonido de la cámara. Me molesté un poco. Borra la foto. ¿Desde cuándo me das órdenes? Aclaremos algo, soy tu superior. Habla con más cuidado. Hice un puchero, y las lágrimas aparecieron de inmediato. No me digas que vas a llorar. Está bien, la borro. Idiota, gruñí. ¿Tu experimento funcionó o no? ¿Por qué me duele tanto el cuello? Un mes después, me dieron el alta y regresé oficialmente al trabajo. Habían pasado 3 meses desde la última vez que estuve en el instituto. Esos 3 meses se sintieron como otra vida. Cuando volví a pisar el laboratorio, no esperaba que mis compañeros me recibieran con confeti. Felicidades al orgullo del instituto por volver al trabajo. Felicidades por empezar una nueva etapa. Oye, Camilo, ¿y yo qué tal? Un alfa me guiñó el ojo de forma exagerada. Sabía que solo estaba bromeando, y no pude evitar reír.
¿Por qué le dicen orgullo del instituto? Pregunté. En ese momento, Braulio salió de su oficina. El área, que estaba llena de risas, se quedó en silencio de golpe. El alfa bajó el confeti y carraspeó. Porque Camilo es guapo, lo votamos en privado. ¿Y entonces quién es el orgullo masculino? Preguntó Braulio, sorprendentemente divertido. Al ver que no estaba enfadado, todos se relajaron. Jefe, ese es el alfa del grupo de al lado. Braulio entrecerró los ojos. ¿Así que no soy yo? ¿Nadie votó por mí? Su mirada recorrió la sala con cierta presión. Todos bajaron la cabeza fingiendo miedo. Siendo justos, el rostro y la figura de Braulio superaban incluso a los del grupo vecino. Parpadeé. La última vez que votaron, usted no estaba en la sede, ¿no? Antes, Braulio había estado a cargo de la filial. Exacto, respondieron varios. Si usted hubiera estado aquí, nadie podría competir. No sabía si era por haber regresado, o por haber salido de un periodo difícil, pero me sentía extrañamente ligero. Era una sensación nueva para mí. Trabajé con una eficiencia inesperada. Por primera vez en mucho tiempo, salí puntualmente a las 6, pero apenas crucé la puerta del instituto, vi a las personas que menos quería ver. Mis padres estaban esperándome afuera. Me acerqué. ¿Qué hacen aquí? Como siempre, no me decepcionaron. Camilo, ¿así nos pagas? Tu hermano tuvo un accidente tan grave y ni siquiera fuiste a verlo. Dime, añadió mi madre, ¿quién era el hombre que te llevó ese día? ¿Tuviste algo que ver con lo que le pasó a tu hermano? Suspiré, sin paciencia. Sabía que no habían venido solo para preocuparse. ¿Qué es lo que realmente quieren? Mi padre iba a explotar, pero mi madre lo detuvo. Se miraron y luego dijo, tu hermano está hospitalizado. Ayuda con los gastos médicos. Solté una risa fría. No, ¿cómo puedes ser así? Iré a armar un escándalo en tu instituto, gritó mi padre. Para mi sorpresa, no sentí nada. ¿Saben cuánto costó mi hospitalización? Todo el dinero que tenía se fue ahí. No me queda nada. Se quedaron en silencio. Nunca se preocuparon por mí, continué. Así que no tengo dinero para ayudar a Simón. Mi madre dudó un momento. Escuché que el instituto puede ofrecer préstamos a los investigadores. La miré con frialdad. No, lo que le pase a Simón ya no tiene nada que ver conmigo. Y con ustedes, haré exactamente lo mismo que hicieron conmigo. No les di tiempo a responder. Me di la vuelta y caminé directo hacia el coche de Braulio. Mis padres intentaron seguirme, pero al verlo, se detuvieron. Me senté en el asiento del copiloto y murmuré. Siempre intimidan a los débiles. Braulio sonrió de lado. ¿Eso crees? Me puse el cinturón con torpeza. Él se inclinó para ayudarme a abrocharlo. Sentí el rostro arder. Tranquilo, dijo. Solo quería asegurarme de que estés bien. Me miró de reojo. Por cierto, ahora te ves mucho mejor. Aparté la mirada, aún más rojo. ¿Qué pasa? Añadió con una sonrisa. ¿Nunca te han dicho algo bonito, tonto? Murmuré. Gracias, respondió, arrancando el coche. Epílogo, monólogo de Braulio. Después de pasar suficiente tiempo en la filial, pedí el traslado de vuelta a la sede central. Mi plan era simple, trabajar sin prisas, acumular antigüedad y vivir con tranquilidad. No esperaba que, en mi primer día, conociera a un Omega tan particularmente difícil de ignorar. Había en él un olor fuerte, como de tequila agresivo, una señal clara de que había pasado demasiado tiempo bajo la influencia de un alfa. Ni siquiera los inhibidores lograban disimularlo del todo. Al principio no le di importancia. Muchos Omega que han vivido relaciones desequilibradas cargan con rastros similares. Pero este Omega me llamó la atención sin motivo aparente. Era pálido, delgado, como si llevara demasiado tiempo soportando algo que no debía. Eso no tenía sentido. Un Omega atractivo e inteligente es un recurso valioso. Muchos alfa competirían por protegerlo, por ofrecerle todo. Además, la capital es el centro de las asociaciones de protección Omega. Así que, al principio, no intervine. Sin embargo, bajo ese olor áspero, parecía esconderse otra esencia, una que estaba completamente cubierta y no lograba percibir. Hasta que, durante un viaje de trabajo a las montañas, dentro de una cueva, finalmente la sentí. Era un aroma inmaduro, como limón verde, ácido, ligeramente amargo. No era agradable, pero resultó inesperadamente difícil de olvidar. Incluso dormido, su presencia alteraba mis sentidos. Aún así, era una persona comprometida. Mi escaso sentido moral fue suficiente para mantener la distancia.
Nunca imaginé que reaccionaría de forma tan sensible a mi presencia, convirtiéndose, sin quererlo, en una pieza clave para nuestro proyecto de las medusas de nieve. Eso redujo considerablemente el tiempo que pasábamos a solas. Cuando regresamos al instituto, empezó a ausentarse del trabajo. Por un momento pensé que había notado mis pensamientos y que intentaba huir. Planeaba abandonar el instituto, alejarse de mí, pero 3 días después, recibí una llamada solicitando permiso médico. Algo no encajaba. Fui al hospital de inmediato. Cuando me pidió ayuda entre lágrimas, mi mente se quedó en blanco por un instante. Luego, solo sentí rabia. Después de conocer su historia, lo tranquilicé y le pedí que descansara. El médico explicó que su estado físico había sido deteriorado durante mucho tiempo, y que necesitaba un tratamiento cuidadoso. Si el proceso legal avanzaba, lo mejor era actuar cuanto antes. Pero la compatibilidad con su expareja era extremadamente alta. Cualquier intervención sería dura para él. Por eso aceleré el proyecto de las medusas de nieve sin descanso. Y justo el día en que tuve éxito, él apareció en la azotea. Camilo era muy delgado, de piel pálida. Parecía frágil como el papel. Pero, al mismo tiempo, tenía una firmeza que no se doblega. La resolución injusta del caso de Octavio lo había llevado al límite. Quería recuperar su dignidad a cualquier precio. No hacía falta. Lo detuve y le prometí algo sencillo. Cumpliría todos sus deseos, a cambio de que siguiera viviendo. Sabía que estaba apostando por mis sentimientos. Era demasiado inteligente. El proceso de selección del instituto es brutal. Entre incontables alfa y beta, él logró abrirse paso y obtener ese puesto. Más tarde, fue asignado a mi equipo por su capacidad. No era difícil para él darse cuenta de mi interés. Venía de abajo, sin respaldo, sin cartas en la mano. Cuando encontró una oportunidad, la sostuvo con todas sus fuerzas. Apostó a que yo lo ayudaría. Y yo, decidí dejarlo ganar. Esta historia no es solo un relato abo, ni una simple historia de amor. Es una historia sobre desigualdad, silencio y supervivencia. Desde el inicio, el autor nos coloca en una relación profundamente desequilibrada. Camilo no es un personaje que grite, que luche abiertamente o que se rebele de inmediato. Su tragedia es más silenciosa, ceder siempre, soportar siempre, existir siempre en segundo plano. Lo más poderoso del texto no está en los grandes giros, sino en los detalles cotidianos. Un cumpleaños olvidado, un plato vacío, una decisión que nunca le pertenece. Eso es lo que hace que el dolor resulte tan real. Sin embargo, también es justo decir que algunas partes del conflicto familiar se prolongan demasiado. El sufrimiento de Camilo es tan constante que, por momentos, puede resultar agotador para el lector. Tal vez una reducción mínima de repetición habría hecho el ritmo más equilibrado. La llegada de Braulio no es un rescate romántico inmediato. Es más bien un punto de inflexión, alguien que ve, alguien que cree, y sobre todo, alguien que no define a Camilo solo por su condición. El verdadero tema de la historia no es ser Omega. Es una pregunta mucho más universal. ¿Merezco ser amado sin tener que desaparecer primero? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Te pareció justa la transformación final de Camilo? ¿Crees que Braulio representa protección o una nueva dependencia? Déjame tu comentario. Te leo.